Muchos conocemos a Víctor Andrés García Belaúnde o simplemente Vitocho por su larga trayectoria en el Congreso de la República, pero detrás del político hay una historia marcada por el exilio de su familia, una vida dedicada al servicio público y a la actividad profesional, y más allá una faceta más reciente como escritor e historiador. En esta entrevista conoceremos al personaje más allá de la política. Yo soy abogado de título, pero nunca he ejercido en mi vida. Un poco al mundo empresarial y a la política. Historiador, bueno, me encanta la historia, pero no he estado nunca en una facultad de historia. Viendo libros de historia en mi casa, tantos o más que los de libros de derecho. Vale, que esto me haya llevado a mí a ser un amante de la historia, pero no soy historiador. Antes de construir su propia trayectoria política, la historia de la familia Belaúnde ya estaba marcada por el exilio. A lo largo de distintas generaciones, sus integrantes tuvieron que abandonar el país por motivos políticos, primero durante el gobierno de Augusto B. Leguía y luego durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Y mi abuelo Víctor Andrés y Rafael, su hermano, fueron deportados por política, por Leguía el año 20. Fueron deportados, no porque eran gente rica. Los deportaron y se fueron a Panamá, se fueron a Miami, y por eso es que Belaúnde y mi madre viven en Estados Unidos y viven en Francia, porque sus padres están deportados, ¿no? Ha habido esa relación, ¿no? No en mi casa directamente, sino en mi familia, sí. Y por lo tanto siempre estoy interesado en ella. Pero mis hermanos, que han vivido en la misma casa y han tenido casi las mismas experiencias, no les interesó la política. Con el retorno de la democracia en 1980, Fernando Belaúnde volvió a la presidencia del Perú tras 11 años en el exilio. En esa etapa, Vitocho no solo fue testigo de su campaña electoral, sino que también recibió una invitación que marcaría su vida política, convertirse en su secretario personal en Palacio de Gobierno. Trabajo en la campaña del año 80 y que Belaúnde sale elegido en el año 80. Y el mismo día de la elección, que fue 18 de mayo del año 80, en la noche, que voy a saludar a Belaúnde, me jala a un lado y me dice, oye, yo quisiera que asumas la secretaría de esta transición. Luego, el 28 de julio, un día antes, el 28 de julio, Belaúnde me llama y me dice si yo estaría dispuesto a asumir la secretaría del Consejo de Ministros. Y me quedé 5 años. Belaúnde representa una nueva época, ¿no? Una evolución silenciosa, ¿no? Víctor Andrés también nos revela uno de los mejores secretos de Fernando Belaúnde, y es que es su incomparable amor y devoción hacia el Perú. Pero Belaúnde tenía algo más que ese amor al Perú, tenía una pasión por el Perú, una pasión por su geografía, este tipo de intensidad, digamos, ¿no? El caso de Belaúnde era una cosa más completa, ¿no? Mucho más completa. Es así como Víctor Andrés García Belaúnde nos introduce a un pequeño recorrido de lo que significa Acción Popular y lo que significó en su momento, acompañándonos de una pequeña breve reflexión sobre cómo a sus cortos 13 años participó recorriendo mesa por mesa en la primera votación que incluyó su tío Fernando Belaúnde. Ha habido mucha gente que ha estado atrás de eso, que no era prista, que no era odrista, que no era pradista, que buscaban un Perú nuevo, un Perú joven, un Perú atractivo, un Perú moderno. Y esa gente apostó por Belaúnde, que además era un gran comunicador, ¿no? Belaúnde ha sido todo para Acción Popular y después de muerto se ha seguido invocando a su figura, que era una figura muy importante porque era la conjunción de varias cosas, ¿no? Hombre con ideas, hombre con gran formación cultural, y recorrimos todas las mesas de votación en el año 63. Yo tenía 13 años. Ese fue mi primer contacto con la política. Entro a la Católica, se produce el golpe de Estado, el 3 de octubre. Entonces salgo con algunos estudiantes a protestar, me detienen, me toman preso. Tras años de trabajo al lado de Fernando Belaúnde y Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde decidió dar el siguiente paso, postular al Congreso. Lo que comenzó como una nueva etapa en su carrera política terminaría convirtiéndose en una trayectoria parlamentaria de más de 22 años, que fueron interrumpidos hasta el cierre del Congreso de Martín Vizcarra. Me postulo a diputado, pero postulo no por Lima. Escribí en Lima Provincias para ser diputado por Lima Provincias y efectivamente, estando detrás de todos, fui elegido número 1 en Lima Provincias. Entonces ahí empecé mi carrera, digamos, en el Congreso, ¿no?
Después de pasar gran parte de su vida, Vitocho hace una reflexión sobre el significado del partido que marcó gran parte de su vida. Más allá de la política electoral, comparte cuáles son los principios y valores que a su juicio deberían guiar a las nuevas generaciones de axiopopulistas. Los partidos grandes son siempre difíciles, ¿no? En el caso de Acción Popular tienes una ventaja, ¿no? Un partido fundado por gente impoluta, ¿no? El propio presidente Belaúnde murió sin propiedad. El partido tiene ahora una espada de Damocles que es su eliminación como partido a fin de año. Eso hay que revertirlo. No, sí, siempre habrá futuro, pero dependerá de los jóvenes. Ellos tienen que tener la última palabra. No, yo he sido muy cercano a Belaúnde, pero nunca me he colgado de su saco. Yo fui candidato a la presidencia en el año 2000. Correcto. Belaúnde aún vivía. A mí me buscaron, estaba en Estados Unidos, vine al Perú y asumí la campaña con mucho sacrificio y esfuerzo. He tenido una carrera política independiente a la de él, totalmente independiente, con méritos y deméritos. Hoy su aporte continúa desde otra perspectiva. Como escritor e historiador, Vitocho nos habla del Expediente Prado, su más último libro, basado en su investigación sobre la carpeta Grace, con el que busca ofrecer una nueva mirada a un capítulo de la historia del Perú en la Guerra del Pacífico. Y no quedarme callado ante nada. Y he encontrado, el Expediente Prado es una reacción a eso, que he encontrado tantas cosas que nadie ha querido decir, o que nadie quiso encontrar, o que nadie quiso buscar, o que nadie quiso reconocer, historiadores. Y por lo tanto yo escribo lo que he visto, lo que he comprobado, lo que he verificado. Cueste lo que cueste y le moleste a quien le moleste. Evidentemente los descendientes de este señor se han molestado conmigo porque algunos son mis amigos. Inclusive 51 de ellos se reunieron y me denunciaron. Entonces, mía es que gracias a mi obra la familia se pudo unir. Hay que recordar que a Grace se le dio mucho dinero para que compre armamentos, para que ayude a comprar armamentos, y dinero que nunca se dio cuenta, nunca se rindió cuenta de ese dinero, ¿no? Y por el Prado tampoco, ¿no? Por el Prado se llevó dinero, 3.000 libras esterlinas, y tampoco dio cuenta de ellas, ¿no? Al mirar hacia atrás, Víctor Andrés García Belaúnde repasa una vida marcada por la política y el servicio público. Su historia es también un recorrido por parte de la historia de la política del Perú contemporáneo. Yo estoy satisfecho con lo que he hecho en mi vida. Creo que la providencia ha sido más generosa de lo que yo pensaba. He obtenido más cosas de lo que yo pensaba. Nunca pensé ser 5 veces parlamentario, ser elegido con la mejor votación. No se me ocurrió. Alguna quizás.